Hola, hola, una vez más estamos saludándoles, mis queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Acá está un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, en este día martes 3 de octubre, entrando ya en el 10º mes del año 2023, se ha pasado súper rápido. Bueno, los creyentes, los que estamos aguardando el retorno de Jesucristo, sentimos esto que quizás también acorde a lo que dice la Escritura. Dice la Biblia que por causa de lo cogido los días serán acortados. Algunos dicen que eso pertenecería a la gran tribulación, pero no sé si usted nota, al igual que yo, que los días cada vez son más cortos, el tiempo pasa más rápido, más raudo. Y bueno, ante nuestros ojos, el panorama que estamos viendo en el mundo, en la sociedad entera, en nuestra nación, en nuestro país Chile, francamente, hermano, nos da a entender absolutamente diáfano, claro, de que el Señor Jesucristo está pronto a regresar. Bueno, pero no nos dejemos engañar. Son tiempos difíciles para el mundo y para la iglesia. Los predicadores tenemos una gran responsabilidad, reitero, esta tremenda responsabilidad. Vamos a dar algunos minutitos para que los hermanos se puedan ir conectando. Recuerde que hemos tenido algunos problemas con los administradores de Facebook, con nuestro Facebook en forma particular, porque bueno, debido a los temas valóricos que nosotros estamos permanentemente tocando, se nos ha restringido la expansión del Facebook y por lo tanto cada vez llega menos notificación a la gente que nos sigue. Así que usted tiene que hacer un trabajo importante de poder promocionar este tipo de posteos, compartirlo con sus contactos y también estar atento a reactivar este sistema de notificaciones para que usted le puedan llegar las notificaciones de nuestros posteos, porque hemos tenido estas complicaciones y justamente por el tema de que nosotros abiertamente nuestro ministerio habla del tema valórico, es decir, nosotros no tenemos ningún empacho y nunca vamos a cambiar nuestra forma de exponer el tema, ni vamos a suavizar nuestras palabras, ni vamos a dejar de usar palabras para que a lo mejor de esta forma impedir que nos puedan censurar el Facebook. Si nos cerraran el Facebook, si nos clausuraran el Facebook, bueno, nosotros vamos a seguir predicando igual a través de otras plataformas, y si no hay plataformas seguiremos predicando en la plaza de armas, en el altar y en todos los medios que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Es verdad que la internet y las redes sociales son una poderosa herramienta de evangelización, es verdad. Y como nosotros tocamos estos temas de la ideología de género, en contra del matrimonio homosexual, hemos hablado abiertamente de que consideramos que la eutanasia es una forma legal de matar a los inservibles, a los viejos, a los enfermos, a los desahuciados, que estamos en contra del aborto libre, que estamos en contra de que los matrimonios o las parejas homosexuales a futuro pretendan en nuestro país que la ley les faculte para poder adoptar niños. Estamos totalmente en contra del lenguaje inclusivo, consideramos que todo eso es monstruoso. Y aunque no tenemos nada en particular con las minorías sexuales, con estas personas que se victimizan, nosotros no podemos ir en contra de lo escrito, porque tendríamos que rendirle cuentas al Dios del cielo un día por no haber predicado la verdad. Dentro de toda la gran gama de enseñanzas que hoy día se están dando, muchos predicadores han emergido negando el arrebatamiento de la iglesia. Una cosa que usted hace unos 35, 40 años atrás, cuando yo me convertí, no iba a escuchar, a no ser que fueran adventistas. Porque ¿quiénes son los que no creen en el arrebatamiento? Las sectas, o digamos, las religiones, que no creen en el arrebatamiento: la Iglesia Católica Apostólica Romana, los adventistas del séptimo día, que lo que ellos enseñan es la segunda venida de Cristo, los mormones, que tampoco esperan el arrebatamiento, menos los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová están esperando hace muchos años Armagedón. De hecho, profetizaron que iba a venir Armagedón en el año 1975, nunca pasó. Los cristadelfianos, los neopentecostales, no solamente no creen en el arrebatamiento de la iglesia, sino que lo niegan, y además enseñan que nuestra doctrina, nuestra creencia es una doctrina relativamente nueva, que tiene entre 140 y 180 años máximo. Eso es lo que dicen algunos que están en contra de la doctrina que nosotros profesamos y la que creemos, de que el Señor Jesucristo retorna en cualquier momento a levantar su iglesia. Están, bueno, como decía, los cristadelfianos, los modernistas neopentecostales incluso están enseñando el reino ahora, lo que algunos técnicamente llaman la teocracia. Bueno, nosotros fieles primero a la palabra del Señor, fieles a lo que se nos enseñó cuando nos convertimos, seguimos enseñando, seguimos creyendo, seguimos predicando y seguimos esperando el retorno del Señor Jesucristo por su iglesia. De hecho, muchos predicadores dicen que el rapto no es una palabra bíblica, y en eso tienen, ¿no es cierto?, veracidad, porque la palabra rapto no es una palabra que aparezca en la Biblia. La palabra rapto es el nombre que se le designa al arrebatamiento. Si el término arrebatado aparece en la Escritura, eso, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo lo enseña en primera
de Tesalonicenses capítulo 4. Anote por favor los versículos, los hermanos que les gusta estudiar la escritura, que siguen nuestros posteos, que siempre están atentos a lo que podemos exponer. Lea 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 13 al 18, pero también anótelo, por si acaso después usted en la noche, en algún momento que usted tenga un poquito más de libertad, puede estudiar el tema. La palabra es arrebatados, o sea, arrebatamiento. Sería el término correcto, arrebatamiento, ya. Retorno de Cristo, otros le llaman parusía, que significa la manifestación, la aparición, el retorno, el regreso, el rapto, el arrebatamiento, la parusía, el arpazo, en el texto original griego el término arrebatados es arpazo, tiene, tiene muchos nombres este evento, digámoslo así, este evento que yo le llamo la madre de todas las profecías. Yo no seguiré, hermano, las convicciones que tienen estos predicadores, que parece que están muy claros en su mensaje. No seguiré fábulas artificiosas, no cambiaré de camino, seguiremos creyendo, y yo seguiré creyendo en particular como predicador del Evangelio, en el retorno de Cristo, porque así la Escritura lo asegura, porque además así se nos enseñó, y porque hay una persona muy importante que nos da este testimonio. Oiga esto, esa persona se llama el Espíritu Santo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y da testimonio a nuestro interior de que Cristo está por regresar, que nos pone una carga dentro de nuestro interior por prepararnos como las vírgenes sensatas, de la cual Jesucristo mencionó también la parábola de las 10 vírgenes. Bueno, ¿qué dicen estos predicadores modernos? Que Jesucristo nunca habló del rapto. Ellos aseguran que Jesucristo no prometió nunca sacar a la iglesia y librarla de la gran tribulación, que Él prometió regresar, y algunos dicen que Jesucristo regresó el día de Pentecostés a través del Espíritu Santo. Eso es falso, eso no es verdad. Entonces, cuando la Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 11 en adelante, que los que estaban, ¿no es cierto?, viendo la resurrección de Cristo fueron testigos de su resurrección, ¿no es cierto?, y luego vieron a Jesucristo alzarse, aparecen dos varones o dos ángeles en forma de varones que le dicen a los galileos, a esos que están siendo partícipes de esa tremenda experiencia de ver cómo el Señor es elevado, es levantado, es sacado de la tierra para volver a la casa del Padre. Los ángeles dicen: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha ido de vosotros al cielo, que ha sido sacado de vosotros al cielo, así volverá, como le habéis visto ir al cielo. O sea, los ángeles prometen que Él volverá. Jesucristo prometió regresar. El apóstol Pablo habla del arrebatamiento, el apóstol Pedro habla de la venida de Cristo. El apóstol Juan también dice para que nosotros no nos alejemos de Él avergonzado en su venida. O sea, todo el Nuevo Testamento anuncia el retorno de Cristo, pero el más grande predicador del arrebatamiento no fue el hermano Gigi Ávila. El más grande predicador del arrebatamiento ni siquiera fue el apóstol Pablo. Bueno, dentro de los escritores nuevos testamentarios fue el apóstol Pablo, pero quien anunció en realidad su propio regreso fue Jesucristo. Jesucristo prometió regresar. Entonces, los neopentecostales dicen que Jesucristo nunca prometió regresar, y que si regresó, en el libro de los Hechos capítulo 1, verso 11, cuando dice así volverá a vosotros, algunos argumentan, obviamente con una hermenéutica horrible, con una exégesis espantosa, yo creo que de una manera voluntaria, dicen que el Señor volvió y regresó a través del Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando eso no es bíblico, porque si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 16, el Señor Jesucristo, cuando habla del Consolador, dice: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Nunca Jesucristo dijo que cuando cayera el Espíritu Santo sobre los creyentes era su segunda venida. Muchos afirman eso, que Jesucristo volvió, regresó ya a la tierra en el día de Pentecostés a través del Espíritu Santo, cosa de negar el arrebatamiento. Eso no es cierto. Otros enseñan incluso que Jesucristo regresó a la iglesia cuando comenzaron a manifestarse los dones del Espíritu Santo, y otros afirman que Jesucristo regresó a la tierra cuando se cerró el canon bíblico, porque Jesucristo es la palabra, ¿no es cierto?, el verbo, el logo, y como tenemos nosotros la palabra, ya tenemos a Cristo con nosotros. Eso tampoco es cierto. Es verdad que Jesucristo está en nuestros medios, porque Él prometió que donde dos o tres se congregaran en su nombre, Él estaría en medio. Pero ahí está hablando de la presencia divina de Jesucristo en nuestros medios a través de la persona del Espíritu Santo. No dice que el Espíritu Santo está reemplazando a Jesucristo de ninguna manera. Jesucristo va a regresar. Ahora, ¿cuál es el pasaje bíblico, digamos, más claro, más marcado y más evidente de la promesa del Señor Jesucristo para regresar por su iglesia? Este pasaje se encuentra en San Juan capítulo 14. San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. San Juan capítulo 1, capítulo 14, versículos 1,
2 y 3. Son las palabras textuales del maestro. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Oiga lo que dice en el versículo 2. En la casa de mi Padre, Jesucristo menciona a Dios como el Padre. Jesucristo es Dios, pero no es Jesucristo es Dios, pero no es el Padre, es el Hijo. Y dice, en la casa de mi Padre, se refiere a la casa paterna, que todos identificamos la casa del Padre como el cielo, lo que Pablo menciona en Corintios, que es el tercer cielo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, si no hubieran moradas, yo lo hubiera dicho. Escucha esto, Jesús se va, asciende, lo que se conoce teológicamente como la ascensión, ¿ya? Que se cumple en Hechos capítulo 1, verso 11, como decíamos, que se cumple en Hebreos capítulo 1, verso 3, que se cumple en el Salmo 110, verso 1. Dice, si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, ya Cristo se fue, y os prepararé el lugar, Cristo lo preparó, vendré otra vez. Es clara la frase. O sea, esto es muy clarito. Si la escritura no es tan complicada como algunos la tratan de hacer difícil, para que obviamente los simples, la gente sencilla, se confunda y piense que está interpretando la Biblia de una manera demasiado clara y que tiene que ser como una especie de laberinto, una especie como de toda una teología muy profunda. No, si es muy claro, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere, Cristo se fue, está sentado a la diestra del Padre en este momento, intercediendo por nosotros, dice, y os prepararé el lugar, vendré otra vez. El Cristo vendrá, y escucha lo que dice, no dice que vendrá a reinar, no dice que vendrá a castigar a las naciones, no dice que vendrá a tomar detenido o preso al anticristo y al falso profeta para posteriormente echarlos al lago de fuego, no dice que viene para salvar a Israel, no dice que va a reinar en un trono terrenal, no dice eso, si es muy claro, dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Yo no voy a dar los versículos donde Pablo habla del rapto, donde Pedro habla del rapto, donde Juan habla del rapto, no. Voy a mencionar los versículos donde Cristo mismo promete volver y habla de que nos va a librar él de la gran tribulación. Dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Fíjese la frase, os tomaré a mí mismo. Dice, os tomaré a ustedes, pero en el fondo es a mí mismo. ¿Por qué? Porque no olvidemos, la teología cristiana lo explica tan claro, que Jesucristo es la cabeza de un cuerpo que es la iglesia. Y la iglesia no es una denominación, la iglesia no es un concilio, la iglesia no es un rótulo, aleluya, la iglesia no es un nombre. Dios bendiga a todas las denominaciones cristianas de sana doctrina, a todos los concilios que predican a Cristo, a todos los concilios pentecostales de sana doctrina, de senda antigua. Pero ese no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no tiene un nombre, no tiene una denominación, no tiene un decreto de ley. Yo no estoy en contra de los decretos de ley porque nosotros también, el ministerio evangelístico pentecostal, el fin se acerca, tenemos un decreto de ley acá en Chile. Estamos trabajando bajo el amparo de la ley, decreto de ley 5334. Pero cuando hablamos de la iglesia no estamos hablando de un concilio, no estamos hablando de la iglesia bautista, la pentecostal, la metodista, la anglicana, la redentora, no. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, de los creyentes. Los creyentes son el cuerpo de Cristo. Y el Señor dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ya lo toma y después mire lo que dice. ¿Cómo que no está hablando del rapto? Dice, para que donde yo estoy, ¿dónde está Jesús ahora? A la diestra, sentado en la majestad de las alturas, sentado a la derecha del Padre. Hechos capítulo 7, verso 56. En Hebreos capítulo 1, verso 3. San Juan capítulo 2, verso 1. Hebreos capítulo 7, verso 25. Salmo 110, verso 1. Estamos citando todos estos pasajes bíblicos. Dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es muy claro el pasaje. Yo creo que con esto basta y sobra, esas son las palabras de Jesucristo. Y no olvidemos que el propio Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, voy a citar las palabras de Cristo, no voy a citar las palabras del apóstol Pablo, no porque no creamos que son inspiradas por Dios, obviamente que lo son, pero estoy diciendo que algunos predicadores dicen que Jesucristo nunca habló del arrebatamiento, nunca prometió levantar la iglesia. Bueno, no es lo que dice San Juan capítulo 14, versículos 1, 2 y 3. Sigamos. En Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41, el Señor Jesucristo dice, entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Tomado para llevar ¿dónde? Para llevarlo ¿dónde? Al cielo. Y el otro que se queda acá. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Si nosotros seguimos la idea del arrebatamiento, dice velad.
Esta palabra en el texto original griego del Nuevo Testamento es la palabra gregoreo, que no significa estar despierto físicamente, no significa dejar de dormir, aunque no es malo hacer ese tipo de vigilia. Habla de un estado de alerta, de disposición, de estar espiritualmente despierto. Dice, escuche, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Lo mismo que armoniza con Hechos capítulo 24, versículo 36, que el día y la hora nadie lo sabe de su regreso. Cristo está hablando. Estoy citando todas las palabras de Cristo. Verso número 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habrá de venir, y recuerda que Cristo vendrá, no porque es un ladrón, vendrá como ladrón en la forma sorpresiva, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Escuche eso. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Jesucristo va a venir. Podría citar lo que usted está diciendo del apóstol Pablo, pero yo no estoy citando las palabras de Pablo. No porque no crean ellas, sino porque hay predicadores que dicen que Jesucristo nunca habló del arrebatamiento, que Pablo lo puede haber dicho, lo puede haber mencionado, lo puede haber malinterpretado, lo puede haber deducido, o que Pedro se confundió. Pero dicen ellos, estos predicadores, Jesucristo nunca prometió regresar, si él ya regresó en Pentecostés. Jesucristo nunca prometió librar a la iglesia de la gran tribulación. Mentira de Satanás, que el Señor reprenda a Satanás, el diablo. Cristo lo está diciendo. Escucha ahora, sigamos en esta idea. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas capítulo 21, que es el mismo sermón del capítulo 24 de Mateo, solamente que tiene algunas palabras diferentes, pero en Lucas capítulo 21, bueno, primero busquemos Lucas, a ver, Lucas 12, si no me equivoco, 45 y 46. Ya, 45 y 46. Ahí está. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor, por el Cristo de la gloria, tarde en venir, que es lo que algunos hoy día les pasó, que creen que el Señor está demorado, ya Cristo no va a venir, ha pasado mucho tiempo, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Sigamos con Lucas, pero ahora vamos al capítulo 21, verso 36, el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo número 36. Oiga, aquí está hablando el Señor de todas las señales que antecederían a su venida. En el capítulo 21, vuelvo a repetir, que es el mismo sermón predicado por el Señor Jesucristo y que lo relata el Evangelio de Mateo en el capítulo 24. Bueno, en el capítulo 21, versículo 36, dice el Señor, velad, nuevamente usa la palabra velad, o sea, la palabra griega gregoreo, que significa estar despierto y vigilante, en el sentido espiritual. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar. Justamente el arrebatamiento es el escape de los creyentes al cielo, pero llevados por Jesucristo a la gloria. Es un escape. Dice el apóstol Pablo que los pecadores no escaparán, pero los creyentes sí escaparemos. Y aquí nos dice el Señor Jesucristo. Velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Dónde está Jesucristo ahora? Sentado a la diestra del Padre. O sea, iremos al cielo. Estamos viendo todos estos pasajes bíblicos. Sigamos viendo pasajes tan interesantes como, ¿no es cierto?, lo señala el Evangelio de Mateo capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Observe lo que Jesucristo habla. Jesucristo compara o hace un simbolismo de su retorno con la espera de 10 vírgenes que están divididas en dos grupos, las sensatas y las insensatas. Como que representa dos grupos de cristianos que están con la lámpara encendida, que son vírgenes sensatas, y cristianos que no son malos cristianos, pero que son insensatos porque no tienen el aceite de reserva necesario en las vasijas. Imagínense, o sea, los que se quedaron ahí, o las vírgenes que se quedaron, estaban en mejor condición que miles de cristianos que ni siquiera están en esa condición. Dijo el Señor, entonces el reino de los cielos será semejante, capítulo 25, verso 1, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los corintios? Os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo.
Y ahí ya da las descripciones, ¿no es cierto?, de las sensatas, de las insensatas, ¿ya? Escuchen lo que dice el versículo 6 del capítulo 25. Y a la medianoche se oyó un clamor. He aquí viene el esposo. Aquí viene el esposo a buscar a la esposa. Salid a recibirle. A recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos vuestro aceite, porque obviamente al no tener aceite se les apagaba la lámpara y al tener la lámpara apagada no podían ver al Señor Jesucristo o al Señor que venía a buscarla. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Vaya Apocalipsis capítulo 19, en el cielo se celebran las bodas del Cordero. Todo armoniza. Eso es lo que le revienta a nuestros enemigos. El pastor Marco, que usa mucho la Biblia, ¿qué quiere? ¿Que lea el Condorito? ¿Que le cuente chiste? No, estamos citando las Escrituras. Por eso, hermano querido, que hay tantos pastores, tantos obispos, tantos evangelistas engañados, confundidos, enseñando tonterías, falacias, herejías, porque eran buenos, eran sanos y dejaron de leer la Escritura o porque se despreocuparon de profundizarse en la palabra del Señor. Si Jesucristo no anunció que venía, entonces Apocalipsis tendríamos que sacarlo. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 22 y vamos a leer el versículo número 7. Versículo número 7 dice, he aquí, vengo pronto. La versión 1909 dice, vengo presto. He aquí, vengo presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Vengo presto. Oiga ahora lo que dice la Biblia. Y en el versículo número 20, y el espíritu, perdón, en el 17 dice, y el espíritu, ese espíritu no es el espíritu humano. Ese espíritu es el espíritu del Señor, porque aparece la palabra espíritu con la E grande, la E mayúscula. El espíritu, o sea, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo y la esposa. Ya hemos explicado que la esposa es la iglesia. Dicen, ven, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y oiga el penúltimo versículo de la Biblia. Porque Apocalipsis tiene 21 capítulos. Y el capítulo 21 tiene 21 versículos. Y en el versículo anterior, o sea, en el penúltimo versículo de la Biblia, o de Apocalipsis, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice, el que da testimonio de estas cosas, aleluya, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Alguien responde, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? No Pedro, no Pablo, no Juan, no el hermano Gigi Ávila, no el hermano Ortiz, no José Domingo Muñoz, no el hermano Bolaine, no Adrián Royo, no, lo está diciendo el propio Jesucristo, explícitamente lo está diciendo Cristo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente no dice la fecha, no dice cuándo, pero dice, vengo en breve. Entonces, ¿cómo hay predicadores que dicen, Jesucristo nunca dijo que él iba a volver? ¿Acaso no lo dice la Biblia aquí? Como ellos no pueden borrar esos pasajes, dicen, no, es que él vino, pero vino en Pentecostés a través del Espíritu Santo. Absurdo, porque Pentecostés es la venida precisamente del Espíritu Santo, lo que se llama el Consolador o el Paracleto, que se iba a quedar para siempre con ellos hasta la venida de Cristo. Porque ¿sabe usted quién va a levantar a la iglesia cuando el Señor dé la voz, ¿no es cierto?, de mando, como dice el apóstol Pablo, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sabe usted quién levanta la iglesia? Es el Espíritu Santo. Por eso las vírgenes sensatas se fueron, porque tenían aceite de reserva. Y el aceite en la Biblia simboliza al Espíritu Santo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Efesios capítulo 5, verso 18. Antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. La Escritura es muy clara. Nunca, pastor, se aparte usted de la sana doctrina. No importa cuántas tentaciones vengan a su ministerio. No importa cuántas veces golpee la fama, golpee el poder, golpee el dinero. Dice una frase del mundo, poderoso, señores, don dinero. Y 1 Timoteo capítulo 6, verso 10 al 11 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pastor, no importa cuántas veces golpee el dinero,
golpee la fama, golpee todo ese tipo de tentaciones ministeriales a su vida. No importa cuántas veces el diablo te susurre al oído de que tú tienes que suavizar un poco el mensaje y no asustar a la gente con escatología, es decir, con profecías bíblicas, sino que tienes que a la iglesia hacerla que la iglesia se alegre, que le prediques un mensaje donde la gente se le levante la autoestima, la gente reciba buenas vibras, vitalidad, fuerza, vigor, energía. Eso es lo que el diablo susurra al oído de los predicadores. Nunca caiga, pastor, en esa tentación. Siga preparando la iglesia para el rapto, porque el más grande predicador de su venida es el propio Jesucristo, porque Él lo prometió. Y le voy a repetir nuevamente algunos versículos de los muchos que hay. San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, que para mí son los más emblemáticos de todos los pasajes bíblicos. Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41. Lucas capítulo 12, versos 45 y 46. Mateo capítulo 24, versículos 42 al 44. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Lucas capítulo 21, verso 36. Lucas 21, verso 36. Y estos preciosos pasajes que hemos citado. Apocalipsis capítulo 22, versículo 7 y el penúltimo versículo de la Biblia. Este dice el penúltimo versículo de toda la Sagrada Escritura. No solamente el penúltimo versículo del capítulo 22 de Apocalipsis. No solamente el penúltimo, ¿no es cierto?, versículo del Nuevo Testamento, sino el penúltimo versículo de toda la Escritura. El que da testimonio de estas cosas, aleluya, dice, ciertamente vengo en breve. Y hay una respuesta. El amén, que no lo dice cualquier persona. No lo dicen los inconversos, los ateos, los políticos, los empresarios, los corruptos, los brujos, las hechiceras. No. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. ¿Usted cree que un presidente ateo, masón, comunista, socialista va a decir, sí, amén, ven, Señor Jesús? No. No lo van a decir los testigos de Jehová porque no esperan a Jesucristo. Ellos esperan al Magedón. No lo van a decir los mormones. No lo van a decir los católicos. No lo van a decir los Hare Krishna, ni los budistas, ni los confucionistas, ni los brahmistas. Solamente lo pueden decir los creyentes. Termino con esto. El apóstol Pablo, cuando se despide de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. No es solamente a los que creen, no solamente incluso a los que predican, porque hay gente que ya no lo predica, sino principalmente a los que aman su venida. La venida de Cristo la tenemos que anhelar, la venida de Cristo la tenemos que amar, la venida de Cristo la tenemos que esperar. Tiene que haber en nuestro pecho, en nuestro corazón, una ansia grande, gigantesca, impetuosa, visceral, volcánica. Alabado sea el Señor por el retorno del Señor Jesucristo, por su santa iglesia. Que Dios nos bendiga. Le vuelvo a repetir, comparta este posteo con todos sus contactos, porque ustedes saben, muchos han sufrido lo mismo, han sido víctimas de estas políticas de Facebook que nos tratan de restringir la ley del embudo para que nuestros posteos lleguen cada vez a menos gente. Por eso usted comparte este posteo con todos sus contactos. Y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde están también estos posteos, también están estas pequeñas reflexiones que nunca duran más de media hora. Nuestro canal de YouTube es Tiempos Finales HD. Suscríbase. Tiempos Finales HD. Que el Señor les bendiga. Ahí está mi número también. Yo coloco siempre el número de mi WhatsApp por si acaso algún hermano, pastor, ministro del Señor, hermanita, hermanito, una persona a lo mejor nueva, quiera interiorizarse más de estos temas finales, escatológicos, del Apocalipsis, de las profecías bíblicas, lo puedan hacer. Un servidor, que somos siervos inútiles, se despide de todos ustedes, entendiendo que la honra, aleluya, y que la gloria únicamente es para el Señor Jesucristo. Que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Maranata, Cristo viene.